Les contamos detalles del comunicado de la Corte Suprema de Justicia, que no dice que se refiere al caso del expresidente Álvaro Uribe, que tampoco menciona a la juez Sandra Heredia, pero que todos sabemos que se trata sobre esa enorme controversia que está sobre la mesa y que este viernes tendrá un desarrollo, y sabremos cuál es la pena que le impondrá la juez al expresidente Álvaro Uribe. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señor, pues es un pronunciamiento muy fuerte que está emitiendo hasta ahora la Corte Suprema de Justicia, rechazando las expresiones que ponen en riesgo la autonomía judicial y la confianza ciudadana. Le leo textual este comunicado. El Estado colombiano se ha caracterizado por una tradición de consideración y respeto a la autonomía y la independencia judicial como pilares de nuestro sistema jurídico político. Así lo reafirmó la Constitución de 1991 cuando estableció una serie de mecanismos para asegurar que Colombia tenga un sistema sólido y fuerte ante las expresiones ajenas, el cual es garantía para que los procesos que se adelanten ante la justicia sean analizados y fallados de acuerdo con las normas jurídicas. Estos pilares deben continuar siendo protegidos, pues profundizan la legitimidad de la rama judicial y fortalecen la democracia. Hoy, dada la relevancia del interés de los asuntos que están siendo objeto de resolución por parte de las autoridades judiciales en el país, la Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Este tipo de afirmaciones no solo erosionan la credibilidad y la confianza política en la justicia, la confianza pública en la justicia, sino que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de los jueces y magistrados encargados de resolver este tipo de casos. Por otra parte, los sujetos procesales siempre pueden expresar sus desacuerdos a través de las vías y dispositivos que ofrece el derecho de controvertir el contenido y el enlace de los fallos contrarios a los intereses de los involucrados. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia hace un firme llamado a los diferentes líderes políticos y de opinión y a la sociedad en general para ponderar sus expresiones y a las partes a las que conciernen directamente los procesos a manifestar sus desacuerdos en el marco del debido proceso, garantizando así el respeto por la autonomía y la independencia judicial. Es ese comunicado que emite la Corte Suprema de Justicia, Ricardo. Sí. Sergio, gracias. Luis Ernesto, no sé a qué se refiere. Digamos, ha habido mucho ruido en torno al caso del expresidente Álvaro Uribe, pero creo que la almendra está en el segundo párrafo de este comunicado, que dice lo siguiente, y sobre esto por supuesto que vale la pena discutirlo un rato, y es qué se considera injerencia indebida y qué no se considera injerencia indebida en este caso. Mire lo que dice. Hoy, dada la relevancia y el interés de los asuntos que están siendo objeto de resolución por parte de autoridades judiciales en el país, la Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Pues una injerencia indebida de marca mayor es la de los Estados Unidos. Declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio diciendo que esto es una politización de la justicia, declaraciones del subsecretario haciendo lo mismo, y además hemos visto cómo en el caso de Brasil eso no termina simplemente en un trino, sino termina en tarifas y en aranceles del 50%. Entonces hay un ejemplo clarísimo de una intervención indebida, claro, de una fuerza extranjera que no debería meterse en la autonomía de la justicia. De pronto en los Estados Unidos no saben que la justicia aquí en Colombia es una rama del poder independiente del Ejecutivo, no tiene nada que ver con la ideología del presidente, sino actúa de manera independiente, como la jueza, que llegó ahí por un concurso de méritos y por el servicio de carrera administrativa. Bueno, pero también es injerencia indebida. Entonces, Estados Unidos, dice Luis Ernesto, es contra Estados Unidos. Sí. ¿Qué más? Y también es injerencia indebida, pues los líderes de cualquier orilla política, de izquierda, de derecha, los que salen, digamos, a politizar el fallo. Por supuesto, como se trata de un importantísimo líder político de este país, pues la politización es normal, pero cuando esa politización va de la mano con suspicacias en las que se sugieren que la jueza lo que hizo fue una persecución política contra el expresidente Uribe, o lo contrario, que lo que está haciendo es justicia por casos que no han sido investigados, pero con los cuales se ha estudiado, ahí hay una injerencia indebida, y yo creo que el llamado de la Corte Suprema en estos momentos es muy, muy oportuno, porque esto apenas comienza, Ricardo. Nos falta
la segunda instancia, eso será hasta octubre. Nos falta en plena campaña electoral mucho del proceso de Álvaro Uribe y por supuesto es normal que en una elección todos los precandidatos o candidatos a la presidencia busquen con esto réditos políticos y eso es lo que le pide la Corte no hacer. El presidente Petro dice a esta hora, a propósito del comunicado de la Corte Suprema, gracias a la Corte Suprema de Justicia por defender la independencia de la justicia colombiana. ¿Sabes cuál es el problema? Que él también tendría que respetar, ¿no? Mi pregunta entonces, es... con cada trino lo que estás irrespetando. Mi pregunta es... ¿Qué significa que se expresen los desacuerdos solo por vías legales? Es que yo creo, Ricardo, que quien está en desacuerdo con el fallo, María Consuelo Héctor, solamente podría hacerlo en sede de la decisión judicial y no podría expresarlo ante la opinión pública. Es que yo creo que ahí la Corte, por supuesto, este comunicado tiene todo el sentido desde el punto de vista de la reivindicación de la independencia de poderes, de la independencia de la justicia, y creo que es lo que la Corte tiene que decir. O sea, el comunicado es completamente sensato y lógico. Y los abogados, aquí el doctor Granados nos dijo que no entraría en ninguna controversia con respecto al fallo precisamente porque usaría los mecanismos que establecen todo el principio del debido proceso. Entonces lo hará en la apelación como corresponde. Pero de ahí a que los ciudadanos no puedan emitir un concepto sobre algo que fue público, precisamente para que la gente estuviera informada, pues me parece que no tiene cómo la Corte cercenar la libertad de expresión ahí, porque es que los ciudadanos comunes y corrientes precisamente vieron esta transmisión de 11 horas de la lectura del sentido del fallo, fue precisamente para poder opinar y para poder entender de dónde salían los argumentos. Entonces sí me parece que es imposible pedirle al común de las personas que no digan qué opinan sobre algo que tomó la atención del país. Sí, pero está bueno esto para poder trazar dónde queda la línea del respeto. Es que esa es la pregunta, ¿cuál es la línea? Hace mucho tiempo, no, que es que hay que respetar a la justicia y tal, y todos estamos de acuerdo en que sí, pero cada uno pone el lindero donde le va apareciendo. Y no, mira, Ricardo, es difícil, yo entiendo, por supuesto que es muy difícil respetar el lindero, pero el lindero queda en que la controversia sea de carácter jurídico. Es decir, yo puedo tener discusiones sobre si, por ejemplo, era válido incorporar como prueba las interceptaciones telefónicas que se declararon por error o ilegalmente, como usted quiera, contra el presidente Uribe, a partir de lo cual comenzó su proceso. Eso merece un debate, sin duda, y hay opiniones razonables para un lado y opiniones razonables para otro. La línea del respeto está en cuando uno empieza a atribuirle a los funcionarios judiciales intenciones distintas a las de las interpretaciones jurídicas y empiezan a decir, es que es una persecución política, es que es una venganza, es que no sé qué cosa. Eso ya rompe la línea, porque por supuesto decir que es una persecución política o que es una venganza, pues le está atribuyendo a la juez, en este caso en particular, unas intenciones que se vuelven incluso delictuales, porque si una persona dicta una sentencia separándose de la ley con un propósito puramente política, pues comete un prevaricato. Entonces, ahí es donde está, y yo sí creo que muchas personas ayer rompieron patearon esa línea, comenzando por supuesto por el señor Marco Rubio, por supuesto, pero patearon esa línea a otros. La senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, lo hizo en el Congreso y en fin, y insisto, las discusiones jurídicas están todas bienvenidas, incluso no solamente a través de los recursos, porque los recursos solamente intervienen las partes, en eso tiene razón María Consuelo. Este es un debate que se puede hacer público, pero el debate de las intenciones de la juez sí me parece que no se puede abrir. Claro, es que mire, Ricardo, 922 Andrés. Por más que no nos guste, y esto lo voy a decir con absoluto respeto de la libertad de opinión, que es, a mi modo de ver, un valor prácticamente absoluto, un fallo judicial o una decisión judicial es una cosa que involucra un análisis de dos cosas: de pruebas y de unas normas, y de esas pruebas a la luz de esas normas. Yo, con todo el respeto, creo, Ricardo, que en el 99% de las opiniones que se han emitido en los últimos 2 días
sobre el fallo de la juez Sandra Heredia, no hay ni el suficiente conocimiento de las pruebas, ni la capacidad de valorarlas, ni el conocimiento de las normas tampoco. La mayoría son opiniones que salen desde el corazón, desde las entrañas y muy guiadas por nuestros sesgos y preferencias personales. Yo decidí no opinar sobre ese tema por una razón, y es que yo no soy abogado, no conozco las normas y no tengo acceso a la valoración de las pruebas. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en mis manos? Tengo en mis manos la Constitución Política de Colombia, que es el fundamento de las funciones judiciales que está ejerciendo la juez Sandra Heredia, y he decidido respetarlas. Yo no voy a salir por ahí a decir, y creo que la verdad nadie debería hacerlo, que es que Uribe es el salvador de la patria y lo está persiguiendo la izquierda internacional, o por otro lado, que es que Uribe es el jefe del paramilitarismo y un asesino y no sé qué, cuando además ninguna de esas cosas es la que está en controversia aquí. Yo creo que, si bien, insisto, la opinión es libre y ni siquiera esas opiniones que yo considero erradas deberían censurarse, pero yo sí creo que hay que hacer un llamado a la moderación y a entender que el respeto a las decisiones judiciales también es entender que nosotros como ciudadanos de a pie no tenemos la capacidad, en todos los casos al menos, de comprender por qué se están tomando, fíjese, por ejemplo, y valorar. Pero tenemos los derecho a poder expresar Sí, libremente, sí, claro. como dice la Constitución, la opinión. Claro, existe. Las expresiones también tienen que ser responsables. Yo creo que el criterio ético hay aquí... una línea muy delgada entre los derechos, digamos, y la libre expresión y el respeto a las decisiones judiciales. Es que la línea es cuando usted ataca, Ricardo, los argumentos y no a la persona, ¿sí? Cuando usted se centra en desbaratar o en discrepar del argumento de que si es o no responsable de un delito y no atacar a la funcionaria, ese es el lindero, yo creo, del que hablaba Héctor. Pero yo sí creo, Ricardo, el último párrafo hace un llamado a ponderar el lenguaje, no solamente a los actores políticos, sino a los intervinientes en el proceso. Ese mensaje debería cogerlo, por ejemplo, la representación de víctimas que ha ofrendado esta condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a las víctimas, por ejemplo, de falsos positivos, engañando incautos, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero además porque es muy difícil, pero todos tienen que someterse a esto, circunscribirse a los hechos de la sentencia. La juez, por ejemplo, padre, en su lectura decía algo, aquí no está en discusión, y eso también es importante decirlo, si el expresidente Álvaro Uribe tuvo o no tuvo vínculos con el paramilitarismo. Eso no es lo que está tratando la sentencia. La sentencia habla de si se manipularon o no se manipularon testigos. El hecho sobre antecedente es otro, pero no, ella misma dice claramente que ni siquiera se refiere a eso. Yo quiero insistir en el principio ético. Es que el principio ético aquí es ser lo más objetivo posible. ¿Por qué lo digo? Porque los mismos que piden en unos casos ese respeto son los mismos que luego irrespetan en otros casos a la justicia colombiana. Entonces yo creo que aquí lo importante es que seamos lo más objetivo posible, que seamos capaces de ver los argumentos, que seamos capaces de ver la situación objetiva y no hablar desde las iras, desde los intereses, porque es que yo lo que siento es que aquí se irrespeta mucho desde distintos líderes la justicia. Y las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales, claro. Claro, esto se lee en clave del fallo al expresidente Álvaro Uribe, Álvaro, pero yo creo que es válido y aplicable para todas las circunstancias en las que no se reconocen los fallos de la justicia. Claro, y la Corte Suprema se refiere clarísimamente a una operación gigantesca que apenas está empezando a desprestigio de la juez y de la sentencia. Empezó desde antes. Una revista llegó a sindicar con rumores a la juez de ser izquierdista, porque, pues para facilitar la lógica de la persecución política. Después de la sentencia, pues empezó todo contra el senador Cepeda, contra los testigos. Y espérese mañana viernes que salga la sentencia y ya no haya nada que perder y no le tengan temor a la juez lo que vendrá. Y lo que hay que diferenciar aquí es, una cosa es acatar las sentencias y acatar a la justicia, y otra muy distinta, respetarlo. Ese cuento de que yo creo en la inocencia del expresidente Uribe, pero respeto a la justicia, no. La justicia no se respeta a medias. Claro que se puede tener opiniones, y uno puede decir, acato la sentencia, pero no respeto esa sentencia, y en esto no estoy siendo respetuoso de la justicia, porque tengo pasiones políticas, intereses, o me late, como mucha gente, me late que el expresidente es
es inocente. Y eso le cae sobre todo a aquellos que llevan meses usando el tema del respeto a la justicia para presentar a sus contrincantes como violadores de la democracia. Se acabó el doble rasero. Llegó el momento de no predicar, sino de cumplir. Y lo otro es, los sectores afines al expresidente, en vez de enrabiados, tienen que estar avergonzados con el país de someter a Colombia a semejante situación tan vergonzosa. En ambos sentidos, Álvaro, hay que aplicar lo que usted señala, no solamente en el sentido de que me late que es inocente, sino que aquí también hay que decirlo, se preserva todavía, porque la sentencia no es tan firme, la presunción de inocencia. Claro, hay que acogerse a lo que dicen los jueces. Y que por ahora ha sido condenado, pero tiene derecho no está ejecutado. Sí, por ahora es culpable. Echar para atrás esa sentencia. Aquí hay un asunto de fondo, Ricardo, del que tendremos que hablar seguramente más adelante, digo, este viernes o el lunes, y es en torno a lo que significa el hecho de que hoy la política colombiana gire en torno a dos grandes figuras que podríamos interpretar como caudillos, uno Álvaro Uribe, otro Gustavo Petro. Aurelio, 9:29 minutos. Sí, Ricardo, yo creo que hay que mirar esto con distintos niveles. Por supuesto que la Corte Suprema de Justicia no se está refiriendo a Pedro Pueblo, que llega y dice tal cosa, o opina, o pone un trino, o pone en Facebook. Eso yo creo que no se trata de coartar la expresión de la gente. Uno puede asumir la actitud que he asumido yo, no conozco el expediente, luego no opino y acato el fallo de la justicia. Pero tampoco podemos coger el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y acomodarlo dentro de nuestros gustos o de nuestras inquinas. Entonces, no, es que esto es contra los uribistas, que tal cosa. Y esto no será también contra el presidente Petro, que cuando el Consejo de Estado le ha fallado en contra, dice que hace parte del golpe blando. ¿La justicia entró a ser parte del golpe blando? No, esto no lo miremos de un solo lado, hay que mirarlo de los dos lados. ¿Que el juicio al presidente Uribe fue un motivo? Claro que fue un motivo, pero esto va repartiendo garrote para todos lados, para dentro del país y, como han dicho Héctor Rivero y Luis Ernesto, y para afuera de Colombia también. Héctor, para finalizar, 9:30 minutos. Y está bien, sí, yo estoy de acuerdo con Aurelio que esto es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Aurelio recordaba un episodio relacionado con el Consejo de Estado y el presidente, pero yo tengo más fresco todavía uno, porque es muy reciente, desde hace una semana, por ahí algo así, cuando el presidente acusó de golpe de Estado al presidente de la Corte Constitucional de Colombia por pedir unas pruebas. Imagínese usted, por pedir unas pruebas, que es una cosa absolutamente obvia dentro de un proceso judicial. El señor lo acusó de liderar un golpe de Estado. Es que a mí me parece que esto nos debería servir como un trabajo pedagógico para decir qué es de verdad respetar las decisiones judiciales. No el cuento de acatarlas, porque pues eso de que acatarlas, pues a mí no me toca acatar la decisión contra el expresidente Uribe, eso le corresponde a las autoridades administrativas de cumplir la decisión de la juez. No, respetarla es entender que la juez o el presidente de la Corte Constitucional toman unas decisiones con base en sus convicciones jurídicas y con el único propósito, de acuerdo con esas convicciones y esas interpretaciones erradas o verdaderas, pues cumplir su tarea, que es la de impartir justicia. Cada vez que alguien le acredita a un funcionario judicial una intención, como se diría, proterva, que no sea simplemente la del cumplimiento de la ley, está irrespetando la justicia. Pretender que el doctor Ibáñez, por ejemplo, está saboteando el régimen pensional porque es que él tiene una intención política, pues claro que es un enorme irrespeto a la justicia, que es igualito que decir que la juez está asumiendo una venganza de quienes fueron perseguidos por el presidente Uribe. A mí me gusta todo lo que está pasando en el fondo, porque permite un poco estas reflexiones de verdad. En la práctica, ¿qué es lo que quiere decir eso que parece carreta de que vamos a respetar a la justicia y a la independencia de los poderes? Héctor, me pregunta un oyente, y yo sí quisiera aquí tener la precisión de un abogado, Héctor, sobre la presunción de inocencia. ¿La presunción de inocencia se preserva hasta que la condena esté en firme, en general?
Claro, no, todas las personas se presumen inocentes hasta que sean vencidas en un juicio definitivo. Pero eso no quiere decir lo porque siguiente. Es que, digamos, en esta primera instancia el expresidente Uribe será condenado. Ese es un hecho. Sí, ese debate lo hemos tenido aquí varias veces. Se preserva la presunción de inocencia hasta que quede firme la sentencia. Eso no quiere decir... Pero la presunción de inocencia no quiere decir que el debate público respecto de la conducta de una persona esté prohibido. Las personas en este caso, por ejemplo, el del presidente Uribe, para hablarlo con claridad, pueden tener la convicción a partir de lo que han oído, de la información que tienen, etcétera, de que cometió un delito y tienen derecho a decirlo. No violan la presunción de inocencia porque es que hay unos hechos, hay unas pruebas, hay unas cosas que han surgido y que pueden decirme el señor es culpable, como me pueden llevar a la otra conclusión, como hay muchos que lo han dicho, no, es que ahí no hay ni una sola prueba que lo incrimine. Bueno, está bien, desde la valoración probatoria cada cual puede tomar la decisión que quiera. En el debate público muchas veces ni más faltaba que yo no pudiera decirle corrupto a un político que fue condenado, que ha incurrido en conductas, y ni siquiera que no haya sido condenado, muchos no han sido condenados. Por ejemplo, todos los de la unidad de gestión de riesgo, ninguno ha sido condenado. Y yo no puedo estar en la hipocresía de estarles diciendo el supuesto. Sí, claro. Pero hay otros. No, los que aceptaron, pero hay otros que no han aceptado y que hay unas pruebas que a mí me inducen a pensar que efectivamente cometieron un acto de corrupción. Y ni más faltaba que yo en el debate público me pusiera en la hipocresía de decir el presunto delincuente. No, si yo tengo la convicción de que un político, por ejemplo, comete actos de corrupción, lo puedo decir. Y lo puedo decir con base en eso. Pero usted sabe lo que hacen esto es un caso distinto, los supuestos corruptos. Si usted le dice corrupto a una persona que no ha sido condenada, viene la solicitud de rectificación, porque... Estoy listo, yo le llevo el caso, Ricardo. 9:35 minutos. Yo le llevo el caso, si usted tiene si existen fundamentos de hecho que le permiten a usted decir que esa persona incurrió en un acto de corrupción, por decir cualquier cosa, los congresistas que están metidos en la unidad de gestión de riesgo, pues claro que usted tiene derecho a decir que hubo actos corruptos. Ahora, si usted de la nada dice, no, es que fulanito me parece un ampón, delincuente, etcétera, pues evidentemente sí está pues superando la línea, pasando a la injuria o a la calumnia. Pero si hay unas razones, eso a mí siempre me ha parecido muy hipócrita, el cuento del supuesto criminal, cuando el supuesto criminal pues está 9:36 minutos. Hablamos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de esta mañana, haciendo un llamado al respeto de las decisiones judiciales y de los pronunciamientos de la justicia en contexto de un momento crucial. Este viernes a las 2 de la tarde se conocerá la pena que tendrá que pagar en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe. Estás escuchando Blue Radio.